la noche antes de mi cumpleaños, número 72. Estaba en mi cocina amasando masa entre mis manos. Los tamales siempre han sido mi manera de medir el tiempo, cada doblez de la hoja de maíz, cada nudo de hilo, un pequeño ritual que me recordaba que seguía aquí, todavía capaz de dar forma a algo con mis propias manos. La radio susurraba suavemente de fondo, pero la casa estaba envuelta en un silencio que había aprendido a atesorar. El teléfono sonó. Rompiendo esa calma como un cristal que se quiebra, me limpié las manos con un trapo y contesté. La voz de Emiliano tronó por el auricular, cargada de furia. Destruí tu vieja casa para arruinarte el cumpleaños. Lo hice pedazos todo, cada plato, cada foto. Nunca olvidarás este día. Dejé que el silencio se alargara un momento, con el corazón firme. Luego hablé con una voz tan calmada como si estuviera hablando del clima. Hijo, me mudé hace 3 meses. Ahora vive ahí el comandante Valencia, al otro lado de la línea. Su respiración se cortó. Un sonido de confusión que dio paso al pánico. Murmuró algo que no alcancé a entender. Y luego, el lamento de las sirenas se filtró por el teléfono. Seguí, con la voz aún serena. Vendí esa casa a propósito, Emiliano. No a cualquiera, sino al comandante de la policía. Y sí, las cámaras siguen ahí. Cada paso que diste esta noche está grabado. Por años, dejé que él y Paloma me rodearan como buitres, picoteando mis ahorros, convenciéndome de que era frágil, incapaz. Pensaban que me tenían enjaulada, pero yo había planeado este cambio con precisión. Quería ver qué harían cuando creyeran que estaba desprotegida. Esa noche, obtuve mi respuesta. La línea se cortó, dejándome sola con el aroma de la masa y el eco lejano de las sirenas. Susurré para mí misma, no como maldición, sino como una bendición. A veces, el mejor regalo es dejar que se atrapen solos. Puse los tamales en la vaporera, el siseo del vapor elevándose, y supe que la verdadera historia de los últimos 8 años apenas comenzaba. Después de que Salvador se fue, la casa se sentía como una cueva enorme, cada rincón resonando con su ausencia. Llenaba los días con pequeñas rutinas: regar los geranios, releer sus novelas gastadas, pero las noches eran más pesadas. Fue entonces cuando Emiliano y Paloma comenzaron a aparecer más seguido. Sus visitas envueltas en palabras de preocupación. Mamá, no deberías estar sola lidiando con las cuentas, me dijo Emiliano una noche, pasándome un brazo por los hombros. Paloma asintió, con una sonrisa dulce como la miel, pero con ojos filosos. Déjanos ayudarte. No te preocupes por números y fechas. Al principio, parecía bondad. Paloma organizaba mi chequera y los recibos de luz en montones perfectos, hablando con tanta autoridad que casi creí que me hacía un favor. Pronto, ella controlaba todo: la hipoteca, la luz, hasta el mandado. Chasqueaba la lengua cada vez que yo preguntaba algo. Solo son chismes. Mamá, esas señoras no quieren lo mejor para ti, dijo cuando mencioné tomar café con amigas. Poco a poco, me di cuenta de que me había aislado de todos en quienes confiaba. El patrón se volvió familiar. Una petición de una ayudita para la colegiatura, un préstamo para el coche, una emergencia médica que se desvanecía una vez que el dinero salía de mi cuenta. Nada regresaba. Cuando preguntaba, el tono de Paloma pasaba de dulce a cortante. A tu edad, los números te confunden. Déjanos manejarlo antes de que cometas un error. Cada vez sentía un pinchazo en el pecho, pero me decía que era solo su manera de protegerme. Quería creer que mi hijo estaba entre el mundo y yo, no al lado de su esposa. Viendo cómo ella catalogaba mis cosas como si fueran mercancía en un aparador. Aún así, cada visita se sentía como un inventario. La forma en que los ojos de Paloma se detenían en mi joyero, la manera en que Emiliano preguntaba casualmente por los papeles del seguro, me decía que era amor torcido por la preocupación. Pero en el silencio después de que se iban, las sombras de la casa susurraban otra cosa.
La verdad se fue colando lentamente y la cargué en silencio hasta el día en que decidí mudarme sin decir una palabra. 3 meses antes de esa llamada, caminé por los pasillos de la vieja casa por última vez. Las paredes aún guardaban la risa de Salvador, y cada crujido del piso me recordaba nuestros años juntos. Dejarla no fue fácil, pero era necesario. Emiliano y Paloma me rodeaban demasiado cerca, y sabía que, si me quedaba, perdería más que dinero, perdería mi esencia. Me reuní con Araceli Mondragón, una abogada apenas unos años mayor que yo, pero más afilada que cualquiera que conociera. No perdió tiempo en lástima. ¿Quieres empezar de cero? Amalia. Entonces comenzamos con la escritura. En semanas, la casa estaba vendida. Mis cuentas trasladadas a una pequeña cooperativa de crédito en el pueblo, y un nuevo testamento redactado. Firmé los papeles con mano firme. Por primera vez en años, sentí que mi vida me pertenecía de nuevo. El departamento que compré daba al río Bravo. Era pequeño, casi modesto comparado con lo que dejé atrás. Pero cuando el sol de la mañana tocaba el agua desde mi ventana, sentía una paz que hacía tiempo no conocía. Los vecinos saludaban con cortesía, pero sin entrometerse. Y ese silencio me sentaba bien. La verdadera sorpresa vino cuando conocí al hombre que compró mi vieja casa. El comandante Damián Valencia, jefe de la policía local. Me dio un apretón de manos firme y dijo: conocí a Salvador de la Junta Vecinal hace años. Era un hombre derecho. Cuidaré este lugar con respeto. Sus palabras se asentaron en mí como un escudo. Mi pasado estaba en buenas manos, y sin darme cuenta, había puesto un protector entre mí y los planes de mi hijo, mientras cargaba cajas a mi nuevo hogar. Susurré para mí misma: críen que rodean a su presa. Pero el terreno bajo sus pies ya cambió. La mudanza fue silenciosa, deliberada y oculta de Emiliano y Paloma. Durante 3 meses, nunca notaron que me había ido, demasiado absortos en sus propios planes para ver que me había liberado. Ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber sobre dónde estaban sus corazones. Las sirenas que resonaron por el auricular esa noche no eran solo ruido, eran el sonido de años deshaciéndose. Más tarde, el comandante Valencia me contó exactamente qué pasó dentro de la casa que dejé atrás. Su cámara corporal lo captó todo. Paloma con sus tacones impecables, el cabello desordenado, destrozando gabinetes con la furia de quien cree que la destrucción le comprará venganza. Emiliano estaba junto a la puerta, gritando una y otra vez que era su derecho, que la casa estaba destinada a él, que yo le había robado su herencia. Ella me debe esta casa, era para mí. Rugió. Con la voz quebrándose, Valencia, entrenado y firme, les dio todas las oportunidades de detenerse, pero Paloma no lo hizo. Arrancó cajones, lanzó platos contra la pared y maldijo mi nombre como si eso pudiera traerme de vuelta al desastre. El arresto fue rápido, casi anticlimático. Las esposas chasquearon alrededor de las muñecas de Paloma, sus ojos desorbitados, mientras Emiliano se congelaba bajo las luces parpadeantes. No lo acusaron de inmediato, solo lo detuvieron, pero el registro quedaría. No estuve ahí para verlo, pero podía imaginarlo claramente mientras Valencia relataba la noche. Fueron las palabras de mi hijo las que dolieron más que la imagen de los muebles rotos. Esa casa nunca fue suya, era de Salvador y mía. Un lugar construido con años de trabajo y sacrificio, pero en la boca de Emiliano. Ya era suya por derecho, como si mi vida fuera solo un marcador hasta que él la reclamara. Cuando la llamada terminó, regresé a la ventana de mi cocina. El té se había enfriado, pero lo levanté de todos modos. Mirando cómo la luna se extendía sobre el río Bravo, mis manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino por el peso de la verdad finalmente revelada. Durante años había cargado con sospechas en silencio. Ahora el mundo las había escuchado en la propia voz de Emiliano. Susurré en la habitación silenciosa: por fin,
Mostraste al mundo quién eres. El vapor de mi taza se elevaba. Frágil pero real. Igual que las decisiones que tenía por delante. Tras los arrestos, supe que los susurros no bastarían para protegerme. Necesitaba pruebas. Del tipo que resistiera en un tribunal y despojara a Emiliano y Paloma de cualquier excusa ensayada. Fue entonces cuando recurrí a Esteban Carrillo, un detective retirado cuya reputación en Puerto Vallarta aún flotaba como el aroma a sal marina. Su oficina era pequeña, abarrotada de cajas de archivos, pero su mirada era afilada como navaja. ¿Quieres que investigue a tu propio hijo?, preguntó, con voz baja pero firme. Quiero la verdad, respondí, aunque me corte, en semanas. Esteban regresó con una carpeta tan gruesa que se doblaba en sus manos. La abrió sobre mi mesa de cocina. Cada página una herida. 3 tarjetas de crédito abiertas a mi nombre, con saldos que sumaban 90,000 pesos. También había un préstamo de emergencia por 15,000, aprobado con documentos que llevaban mi firma falsificada. Sentí un nudo en el estómago mientras trazaba la tinta que pretendía ser mía. Esto no es lo peor, dijo Esteban, deslizando otra página hacia mí. Han estado en contacto con un psiquiatra. El plan era hacerte declarar mentalmente incapaz. Para tomar el control total de tus bienes, las palabras golpearon más fuerte que cualquier puñetazo. Que me borraran no solo de mis cuentas, sino de mi propia mente, esa era su verdadera intención. Esteban no había terminado. De su maletín sacó una solicitud de hipoteca para la casa que había vendido. Mi nombre garabateado en bucles perfectos, una firma que nunca puse. No estaban esperando a que muriera, susurré. Con la garganta seca, planeaban borrarme mientras aún respiraba. Esteban cerró la carpeta con suavidad, como si fuera un ataúd. La buena noticia es que ahora tienes pruebas. La mala, que es tu familia. Toqué los papeles con dedos temblorosos, sintiendo tanto el peso de la traición como el filo de un arma. Si estas mentiras estaban talladas en tinta, entonces con tinta también lucharía. El siguiente paso me llevaría a los pasillos donde esas firmas cobraron vida. La carpeta que Esteban dejó se sentía más pesada cada día, así que la llevé conmigo a la sucursal bancaria del centro, donde había tenido mis cuentas por décadas. Los pisos de mármol y los mostradores pulidos solían darme consuelo, pero esa mañana se sentían fríos, casi hostiles. Pedí hablar con la gerente, y pronto apareció Verónica Salazar, una mujer con una sonrisa profesional que titubeó en cuanto puse las pruebas sobre su escritorio. Estas tarjetas, este préstamo, aprobados con solo una llamada, mi voz temblaba, no por la edad, sino por la furia contenida demasiado tiempo. Verónica ajustó sus lentes, revisando las páginas. Parece que la señora Ortiz Sandoval verificó la identidad por teléfono en su nombre. Respondió correctamente las preguntas de seguridad. Claro que sí, espeté. Vivió en mi casa. Revisó mis papeles. Memorizó detalles que solo un ladrón se molestaría en aprender. Por un momento, Verónica pareció querer discutir, pero luego sus hombros se hundieron. Tiene razón, nuestro personal le falló. No alcé más la voz, en cambio. Deslicé mi chequera por el escritorio. Congelen todas las cuentas a mi nombre. Transfieran todos los fondos a la cooperativa de crédito de Puerto Vallarta. Nuevos números, nuevas contraseñas, todo nuevo, para el final del día. Mi dinero estaba fuera de su alcance, en casa, con Araceli Mondragón a mi lado. Di el siguiente paso. Juntas redactamos un nuevo testamento, uno que cortaría la última ilusión que Emiliano tenía sobre mí. Cada peso que tenía ya no sería carnada para su codicia, sino semilla para la supervivencia de otros. Creamos el fideicomiso para la independencia de los adultos mayores de Puerto Vallarta, diseñado para ayudar a los mayores a proteger sus bienes y su dignidad. Firmé los papeles lentamente, con deliberación, y luego dejé el bolígrafo. Si mi hijo quiere mi legado, lo encontrará escrito en leyes, no en mi chequera.
Araceli me miró con un asentimiento grave. Has retomado el control, Amalia, pero tendrá un costo. Sabía que tenía razón. Cuanto más cortara Emiliano y Paloma de mi vida, más afiladas serían sus garras. Y pronto incluso los niños serían arrastrados a su red. Esperé fuera de la escuela primaria de ladrillo. El aire otoñal fresco contra mis mejillas. Los padres pasaban apresurados, saludando a sus hijos con loncheras y mochilas al hombro. Cuando sonó la campana final, vi primero a Estrella, sus trenzas largas rebotando, y a Mateo detrás, aún lo bastante pequeño para agarrar la manga de su hermana. Sus rostros se iluminaron al reconocerme. Abuela, gritaron. Corriendo a mis brazos, los abracé fuerte, respirando el cálido aroma familiar a crayones y mantequilla de cacahuate. Por un momento, quise olvidar todo y solo ser su abuela. Pero la verdad presionaba contra mis costillas, exigiendo salir. Caminamos a un café al otro lado de la calle, y con chocolate caliente comencé con cuidado. Pequeños, hay algo que deben saber. Su mamá está en problemas porque rompió la ley. Eso no significa que no los quiera, pero tiene que enfrentar las consecuencias. Los ojos de Estrella se abrieron grandes, y Mateo jugueteó con su cuchara. Intercambiaron una mirada que me hizo hundir el estómago, pero mamá dijo que tú eres la que está enferma. Susurró Estrella. Dijo que perdiste la cabeza, y papá tiene que proteger tu dinero antes de que lo desperdicies. Las palabras golpearon como una piedra en el pecho. Mi respiración se detuvo y me forcé a no llorar. Saber que mi propia sangre me había pintado como una loca ante los niños que adoraba era una crueldad para la que no estaba preparada. Tomé sus manos por encima de la mesa. Escúchenme, no estoy enferma. Sigo siendo la misma abuela que horneaba galletas con ustedes y les leía cuentos antes de dormir. Lo que sus padres les dijeron no es verdad. De mi bolso les pasé una pequeña tarjeta con mi nuevo número de teléfono y dirección. Si alguna vez me necesitan, llamen. Mi puerta siempre estará abierta para ustedes. Pero recuerden esto, mi dignidad no es negociable. Nadie, ni siquiera la familia, tiene derecho a quitármela. Guardaron la tarjeta con cuidado en la mochila de Estrella, mientras nos despedíamos con un abrazo. Supe que las mentiras de Emiliano y Paloma ya se habían filtrado en sus corazones, y haría falta más que mis palabras para deshacer el veneno. El juzgado olía a madera vieja y piedra fría, una mezcla que se asentó pesada en mi pecho mientras caminaba al estrado. El juicio atrajo a vecinos, reporteros y curiosos ansiosos por ver cómo un hijo y su esposa podían ser acusados de destrozar la vida de su propia madre. El fiscal comenzó con el comandante Valencia, quien testificó con calma, reproduciendo el video de la cámara corporal para el jurado. La pantalla se llenó con la rabia desenfrenada de Paloma, los platos rompiéndose, los gabinetes destrozados y la voz de Emiliano. Ronca de arrogancia, ella me debe esta casa. Era para mí un murmullo recorrió la sala. Luego vino Esteban Carrillo, cargando la misma carpeta gruesa que alguna vez puso en mi mesa de cocina. Expuso las solicitudes de tarjetas de crédito falsificadas, el préstamo fraudulento, la hipoteca que nunca firmé. Cada página se proyectó en una pantalla, mi firma falsificada iluminada para que todos la vieran. No fueron accidentes, dijo al jurado. Fueron actos deliberados y sostenidos de depredación financiera. Cuando llegó mi turno, estabilicé mis manos en la barandilla de madera y levanté la barbilla. No solo robaron dinero, dije. Dejando que las palabras cayeran pesadas, intentaron robar mi mente. Durante años me dijeron que era olvidadiza, incapaz, confundida. Querían que el mundo me viera como senil, para poder tomar todo mientras aún respiraba. Al otro lado de la sala, Emiliano golpeó la mesa con el puño, su abogado tirando de su manga. «Ella está destruyendo a su propia familia por dinero», gritó, con la voz quebrándose. Me giré hacia él, no con rabia, sino con la certeza de la verdad.
Tú destruiste esta familia cuando me viste como una cartera, no como madre. El mazo golpeó, exigiendo silencio. Pero el eco de mis palabras permaneció en la sala. Bajé del estrado, con las rodillas temblorosas pero el corazón anclado. Cuando regresé a mi asiento, supe que el veredicto cambiaría el registro de la ley. Pero nada podría reparar lo que ya se había roto dentro de mí. Cuando se leyó el veredicto, la sala cayó en un silencio que parecía presionar mi pecho. Paloma fue sentenciada a 4 años de prisión. Emiliano, librado del mismo destino, recibió libertad condicional y una orden de restitución. Su supuesta cooperación contada como redención. Me quedé inmóvil, con las manos cruzadas en el regazo, ni aliviada ni vengativa, solo cansada. La justicia tenía un costo y rara vez se sentía limpia. En las semanas siguientes, el caso civil concluyó. Se otorgaron daños suficientes para cubrir lo robado y más. Supe exactamente cómo quería usarlo. Con la guía de Araceli, lancé el taller del libro plateado en la biblioteca de Puerto Vallarta. Reunimos a adultos mayores alrededor de largas mesas de roble, enseñándoles cómo establecer fideicomisos, redactar testamentos blindados y defenderse contra los delitos silenciosos que con demasiada frecuencia comienzan dentro de la familia. En cada sesión, veía cabezas asentir, ojos abrirse y hombros enderezarse. Las lecciones que había sangrado ahora eran armadura para otros. Una tarde, Araceli trajo un sobre. «Es de Emiliano», dijo suavemente. La letra era familiar, cuidadosa. La carta dentro desbordaba arrepentimiento, cómo había sido cegado por Paloma, cómo aún me amaba, cómo quería reconstruir. Por un momento, mi corazón tiró hacia él, el niño que alguna vez se aferró a mi falda en mercados abarrotados. Pero la voz de Araceli cortó. «He visto esto antes». Fue redactada por su abogado. Una actuación para la Junta de Libertad Condicional, no una confesión para su madre. Cerré la carta lentamente, dejando que el papel descansara en mi palma como una piedra. «El perdón puede ser gratis», murmuré, «pero la confianza se gana con recibos». Guardé la carta, no con amargura, sino con claridad. Mi vida ya no era un libro para que Emiliano lo equilibrara con disculpas falsas. El taller creció cada mes, la sala llenándose de voces más fuertes que cuando entraron. Una tarde, mirando alrededor de la biblioteca, supe que el capítulo final de esta lucha no era sobre lo que Emiliano había perdido, sino sobre lo que yo había construido desde las ruinas. Las estaciones cambiaron, y para cuando la primavera pintó de colores el río Bravo, mi vida había tomado un ritmo firme y nuevo. Planté rosas a lo largo de la cerca de mi departamento, sus raíces encontrando fuerza en la tierra que cuidaba con mis propias manos. Cada mañana las regaba, viendo sus flores abrirse hacia el río, un recordatorio de que la belleza puede regresar incluso después de las tormentas. Los nietos venían de vez en cuando, dejados para visitas que eran más cortas de lo que deseaba, pero lo suficientemente largas para que la risa llenara mi pequeña cocina. Estrella me ayudaba a podar las rosas, mientras Mateo apilaba libros más altos que él, decidido a leer cada historia en mi biblioteca. Con ellos, volví a ser solo abuela. No un expediente ni una advertencia. Emiliano permanecía a distancia. Su voz por teléfono era cuidadosa, despojada de la arrogancia que antes llenaba cada palabra. Hablábamos poco, y cuando lo hacíamos, era sobre los niños o el clima, civil, cortés, pero vacío. Ya no esperaba calor donde solo había habido codicia. Ese capítulo de mi maternidad se había cerrado. Una tarde, mientras podaba las rosas, susurré al viento: «El respeto es el único condimento que necesito». No era enojo lo que moldeaba las palabras, sino paz. En la biblioteca, el taller del libro plateado creció más allá de lo que imaginé. Filas de mayores se inclinaban hacia adelante, plumas rasgando el papel, ojos abiertos con entendimiento.
venían cargados con el miedo de ser olvidados, engañados, descartados. Se iban con herramientas más afiladas que la sospecha, con voces más firmes que los susurros al observarlos. Me di cuenta de que esto se había convertido en mi verdadera herencia, mientras el sol se hundía sobre el río. Cerré los ojos y dejé que el agua devolviera mi reflejo. Mi hijo destruyó mi casa para arruinar mi cumpleaños, dije quedamente, pero en cambio, me devolvió mi libertad. Si la traición lleva el rostro de tu hijo, ¿suplicarías por un lugar en su mesa o construirías tu propia mesa junto al río?